Continuamos aquí en Ojalá y conviene que comentemos y destaquemos de algún modo también las declaraciones sobre varios temas que ofreció ayer el ministro administrativo de la presidencia. Una de ellas dice el ministro administrativo de la presidencia que no habrá más impuestos hasta que se cobren los que están en vigencia, hasta que se cobren los actuales. Es lo que decía el ministro administrativo José Ramón Peralta. Desde luego, esto pospone el pacto fiscal para un poco más adelante, que desde luego el presidente también había dicho que no habría pacto fiscal hasta tanto no termináramos con el pacto eléctrico, que todavía está en discusión, está sobre el tapete. Pero que no quepa la menor duda de que próximamente habrá en la República Dominicana un pacto eléctrico, un pacto por la electricidad. De todas maneras, el mejor de los pactos eléctricos que puede haber es Punta Catalina, desde luego, el que se termine de construir las plantas de Punta Catalina. Es el mejor pacto eléctrico que puede llevarse a cabo en la República Dominicana. Porque la construcción de Punta Catalina es lo que va a poner al Estado Dominicano en condiciones de negociar mejor con los diferentes agentes del sector electricidad, con los productores privados. Por suerte, algunos de los contratos que estuvieron vigentes hasta hace muy poco tiempo, pues ya tendrán que ser renegociados. Ya se vencieron esos contratos y el Estado Dominicano está en condiciones de renegociar en beneficio del Estado Dominicano, es decir, en beneficio del pueblo dominicano, porque algunos de esos contratos eran sencillamente onerosos para el Estado Dominicano. Como dijo el presidente la semana pasada, al gobierno dominicano le urge terminar la construcción de Punta Catalina. Esas fueron sus declaraciones. El Estado Dominicano tiene que poner fin a la sangría de más de 800, 1.000 o 1.000 millones de dólares cada año. Una sangría que todos sabemos llegó a ser, en algunos momentos, de hasta 2.000 millones de dólares en los momentos en que el precio del barril de petróleo en el mercado internacional llegó a superar la barrera de los $100 hace poco tiempo. Esa sangría, ese subsidio, llegó a ser de hasta 2.000 millones de dólares. Óigase bien, que es lo que se invierte cada año en el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Oiga usted, casi todo lo que se invierte en educación, eso llegó a representar en algún momento el subsidio al sector electricidad en la República Dominicana. Más de 100.000, 80, 90 mil millones de pesos. Eso no puede ser. En este momento el subsidio debe rondar los 800, alrededor de 800, entre 800 y 1.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una sangría importante. Si calculamos el dólar al 45, 46, estamos hablando de nada más y nada menos que 46.000, más de 40.000 millones de pesos, que es mucho lo que se puede hacer con eso. Es mucho lo que se podría hacer con eso
en beneficio del pueblo dominicano. De ahí la importancia, como dice el presidente de la República, de terminar la construcción de Punta Catalina cuanto antes. El gobierno tiene que terminar esa construcción de los 2 generadores eléctricos de Punta Catalina que van a aportar alrededor de 700 megavatios al Sistema Nacional de Energía, que no es poca cosa, y que desde luego van a poner el sector eléctrico en donde tiene que estar y va a garantizar energía segura al pueblo dominicano. Por lo menos muy buena parte de la energía que necesita el pueblo dominicano. De ahí que no hay que escandalizar porque el gobierno esté decidido a ir al mercado internacional a colocar 600 millones de dólares en bonos. No es, como dijo el presidente, como lo explicó la semana pasada, no estamos hablando de nueva deuda. Esa es una emisión de deuda que estaba aprobada en el presupuesto dominicano, en el Congreso dominicano e incluso en el Congreso de Brasil, porque se iba a hacer con un pool de bancos. Ese era un préstamo con un pool de bancos europeos y brasileños. El banco brasileño, el Bandes, aportaría una cantidad y los europeos aportarían una cantidad similar que haría los 650 y tantos millones de dólares. El presidente está hablando de que no se va a utilizar, no se va a hacer una emisión por 654 millones de dólares, sino solamente por 600 millones de dólares. Algo que estaba aprobado ya, que no es nueva deuda, sino que era algo que ya se había contemplado, que estaba aprobado en el Congreso ya. Lo que se va a cambiar una fuente de financiamiento por otra fuente de financiamiento. En vez de un pool de bancos europeos y brasileños, se utilizará el mercado internacional de los bonos, donde la República Dominicana está muy bien posicionada, dicho sea de paso. La República Dominicana está muy bien posicionada y puede conseguir condiciones formidables como país que paga, como país estable, como país confiable, como país que viene creciendo de manera sostenida a un ritmo superior al 5 y el 6% incluso. Estamos superando en los últimos 3, 4 años el 6% del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso pone al país, aparte de ser un país solvente que acaba de terminar de pagar la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional, que fue capaz de llevar a cabo además una negociación exitosísima con Venezuela el año pasado, de una negociación que canceló la deuda con Petrocaribe, etcétera, etcétera. No hay que decir lo bien posicionada que está la República Dominicana en el mercado internacional de bonos. Así que hay que parar la sangría del subsidio eléctrico, como dijo el presidente, y para eso es fundamental Punta Catalina. Óigase bien, solamente en un año nada más, tiene que pagar el Estado en subsidio más de lo que le costaría colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, en un solo año. Eso para que usted se dé cuenta de por qué el presidente ha dicho que al Estado dominicano, al pueblo dominicano le urge terminar la construcción de las 2 plantas generadoras de Punta Catalina. Por eso, bueno, estamos hablando de que, como dice el ministro José Ramón Peralta, no habrá impuestos hasta que el Estado dominicano logre, el gobierno dominicano, hacer más eficiente el cobro de algunos impuestos que
realmente pueden dar más todavía. Sí, justamente. Chupe usted y déjeme el cabo, como una de las dicen en mi cosas pueblo. importantes que refleja el enfoque que lleva el gobierno nacional con la eliminación del subsidio al transporte que se ha hecho, que ahorraría unos 2.000 millones de pesos. Y a los que los beneficiarios de ese subsidio, que se pasaron años disfrutando de él sin que denunciaran, es más, defendían que se mantuviera. Y de repente aparece alguien diciendo que del mal uso del subsidio, después de quitado. Mientras seguía el subsidio no hubo denuncias ni cosas parecidas, sino que posteriormente a él aparece esta denuncia que busca empañar, sobre todo por razones políticas, la imagen del gobierno. Punta Catalina, la eliminación de este tipo de subsidios que son verdaderamente viciosos, porque no solamente por los gastos que implican, sino por todos los elementos que conocemos cómo se manejaba en la base choferil del país, afectan el erario público, mientras por otro lado, como bien decía Ramón hace un momentito, los recursos que aquí se gastaban permiten en gran medida corregir los fallos que hay en la parte de la energía, porque es sistemas compensatorios en ese sentido. La planta de Punta Catalina no solamente va a suplir un volumen de megavatios adicionales suficientes para estabilizar el sistema, sino además que va a permitir abaratar en buena medida los costos de la energía, dando estabilidad, seguridad, continuidad, y que los apagones que se convierten en un efecto dañino para la producción nacional y la vida social, pues vayan desapareciendo progresivamente. Por otro lado, eso debiera acompañarse simultáneamente de también corregir ciertas estructuras viciosas en este campo del transporte que existen en el país, donde más de 4 o 5 instituciones comparten la intervención en este campo. Hay que hacer algo en ese sentido porque también va a bajar costos adicionales más allá de los subsidios. Si el presidente denuncia los subsidios en el CELAC y está corrigiendo en este caso el tema del transporte con este subsidio, debiera extenderse a otros subsidios más que hay en la economía y la estructura fiscal nacional. Ya hemos visto que más de 230.000 millones se dedican el Estado nacional para subsidios de varias categorías. Es verdad que la mayoría del subsidio está focalizado en el ITEVIS, pero hay otros que también significan mucho dinero del Estado nacional, deja de percibir para atender estos subsidios que habitualmente ya y crónicamente sostenidos se convierten en improductivos y lo que hacen es incentivar prácticas no buenas en la economía nacional. Es algo que hay que seguir profundizando, mejorando, a la vez que vamos impulsando las plantas eléctricas nuevas de gran potencia, vamos mejorando esa institucionalidad sectorial y reduciendo los subsidios internos que tenemos que ya no tienen nada que hacer en la economía nacional. Esta es una parte importantísima. Y quiero introducir, Ramón, una noticia que ha salido sobre, no hemos todavía leído el informe que acaba de salir sobre el plan de alfabetización, pero las notas informativas que salieron en el día de ayer, con críticas esencialmente a el programa, un poco contradictoria diría yo, porque en gran medida, por un lado está llamando a que se haga una evaluación del programa de manera que establezca la eficacia y las deficiencias que pueda tener el mismo, pero por otro lado se hacen críticas que habitualmente antes de la evaluación ya está fijando y marchitando en gran medida el programa, como el de la politización, que básicamente se centra en aquel acto que hubo desafortunado durante la campaña electoral. Lo que eso no significa es que el programa en sí
haya sido un fracaso como se insinúa de alguna manera en algunos comentarios que han hecho educadores ya bastante conocidos, pero simultáneamente entre las cosas que señala está de que no ha cumplido la meta. Sabemos por los datos de que la estimación de analfabetos en el país que se hizo quedó corta y que en vez de los 850.000 son más de 900.000, de manera que la tasa, en vez de los 12% que se estimaba, probablemente rondara entre 14 y 15%. Pero resulta que fruto del programa se ha reducido a 7.5% en el caso de los datos que da la ONE y 8.5% en la encuesta de En Hogar, dos datos diferentes que se establecen. Cual que sea de ellos y provienen de la misma institución con una diferencia de un 1%, estamos hablando de que el analfabetismo producto de este programa ha bajado a más de la mitad. Si eso no es un éxito, aunque insuficiente para la meta trazada, desalentar y crear escarceo alrededor del programa me parece que es una labor verdaderamente lamentable. Hay que esperar una evaluación más profunda del programa para que establezcamos cuál es la real situación como los mismos críticos están señalando. Sin esa evaluación que se pide, no empecemos a politizar este tema y afectar un programa de la trascendencia que tiene, que afecta a más del 14% de los dominicanos. Por suerte ya es un 7%. Así es que esperemos esa evaluación que mida todos los indicadores posibles sobre la efectividad que ha tenido el programa. Según las estadísticas y el método que utiliza Naciones Unidas, hay que bajar de 5% la tasa para que sea declarado como libre de analfabetismo. Si de 14, que significa que estábamos a unos 9 puntos, ¿verdad?, para esta declaración, ahora estamos a 2 o a 3%, significa que estamos cerca del cumplimiento de la meta. La eficiencia y el reclamo sobre la continuidad educativa es parte de una labor adicional que en sí no es algo que tenga que ver directamente con esta primera labor de alfabetizar. Es un programa complementario que hay que pensar e instalar con fines de que los alfabetizados se encuentren canales para profundizar el proceso de alfabetización y de formación adicional que necesitan. Esto es clave, ciertamente, como señaló Radamés Mejía, un gran educador dominicano, en uno de sus comentarios. Es algo, pero me parece que es un programa complementario al proceso de alfabetización y que esperemos entonces esa evaluación que ya se ha pedido y que en algún momento el propio ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó al país de que se iba a realizar esa evaluación. El plan de alfabetización es una meta y una actividad de primera categoría en el país y que tenemos que saludar en vez de empañar. Y que se necesita más tiempo, probablemente. Así es. Y era más gente de la que bueno, pensábamos. Usted va para Santiago, pero se le poncha una goma en Bonao. Usted no estaba contando con eso, ¿verdad? Así es. Esa es la realidad. Hay un imprevisto siempre en todo. Y que ahora no era bien, con 4 galones que llegaban. ¿Verdad? Necesitaba, eran más. Eran más. Entonces, necesitaba más tiempo. Esto no es cualquier cosa, un programa de alfabetización. Usted está bregando con seres humanos. Usted está bregando incluso con seres humanos en situaciones muy delicadas, porque algunos ya llegaron a mayores. Algunos ya pasan de los 40, los 50 y hasta los 60 años. Y dicen ellos, bueno, pero yo no me alfabeticé cuando tenía 10 o 15 años. ¿Para qué me voy a alfabetizar ahora? Y así usted puede encontrar 200, 100, 200, 300.000 gente, quién sabe, en esa situación. Que sin embargo hay que alfabetizarlo. Hay que alfabetizarlo por 1000 razones, para que entiendan que la vida se vive a plenitud, se vive mejor cuando usted sabe discernir
Cuando usted puede leer, cuando usted se puede orientar por un letrero, por leer los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que convencer a la gente a veces, hasta del bien que usted le va a hacer. Entonces, hay que, en la medida que uno se propone metas, ir en el camino revisando los procedimientos que me van a permitir llegar a la meta. Y como dice el pueblo mismo lo dice, la carga se va arreglando en el camino. Hay que ir arreglándola en el camino. Y entonces lo importante es que se cumpla con la meta de que el país esté libre de analfabetismo dentro de poco tiempo. Esa es lo importante. Pero como usted decía, doctor Sánchez Cárdenas, óigame, nosotros nos propusimos alfabetizar a 700, 800 mil gente. En el camino nos dimos cuenta de que eran casi 1 millón. Sí. Era casi 1 millón. Bueno, pero, óigame, a este momento, de acuerdo con los informes de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia y del programa Quisqueya Aprende Contigo, concretamente, al momento se han alfabetizado más de 500.000 de dominicanos. Probablemente, si mal no recuerdo, van a unos 600.000. O sea, como 600.000 en números redondos. 66-67% de la población. Estamos hablando de que, óigame, más de 500.000 de dominicanos, 600.000 dominicanos y dominicanas han sido alfabetizados y alfabetizadas. Y eso no es poca cosa, señores. Eso no es poca cosa, ¿eh? No, tampoco vengamos ahora a querer inventar, por Dios, porque esta gente también se atreve a cualquier cosa. Hay gente que se atreve a cualquier cosa en este país. 600.000 gente, pero ustedes dijeron que no eran 600.000. Ajá. Dijimos que debían ser 700, 800.000, pero vamos por 600.000. ¿Le parece poco? ¿Cuánto habían alfabetizado los gobiernos anteriores? ¿Cuánto habían alfabetizado en un periodo de gobierno? 30 o 50. 30, 40, 50, no sé, póngale 100.000. Hoy usted se encuentra poco, 600.000. Óigame, hay que tener tupé para usted considerar que eso no es una meta importante. Es una meta importantísima, importantísima. Y sobre todo que muchos de esos 600.000, sería bueno buscar la estadística, han continuado estudiando. Unos han ido a Infotep a prepararse en carreras técnicas, en oficios. Conozco un grupo de mujeres de ahí de San Cristóbal que hizo su plan de alfabetización y continuaron un curso de preparación y ahí están con un negocio de panadería, de repostería, etcétera, porque no solamente se alfabetizaron, sino que fueron a capacitarse también a Infotep. O sea que, óigame, estamos hablando primero de cifras gordas. Hablar de 500, 600.000 personas alfabetizadas no es cualquier cosa. Hablar del esfuerzo que se hizo, de la inversión que se hizo y de la que se sigue haciendo, hablar de eso, pues estamos hablando también de un éxito importante, rotundo incluso, contundente, como contundente fue y sigue siendo la decisión del gobierno, del presidente Danilo Medina, de superar de una vez y por todas el analfabetismo en la República Dominicana, que es una meta por sí sola loable. Un esfuerzo loable también, una inversión justificable desde todo punto de vista y una demostración de que el pueblo dominicano, tiene recursos humanos para lo que se proponga, porque en los núcleos de alfabetización, no solo se alfabetizó a cientos de miles de personas, sino que más de 50, 60.000 voluntarios aparecieron cuando se les llamó
y cuando se les convocó y fueron a hacer lo que tenían que hacer, a cumplir su deber, óigase bien, 50, 60 mil, 60 y tantos mil voluntarios fueron a hacer su trabajo de alfabetización, es decir, una cantidad importante de maestros y maestras, de gente que trabajaba e iba a alfabetizar después que salía del trabajo. Estamos hablando de un pueblo realmente decidido a superar sus lacras y a cooperar incluso de manera desinteresada para acabar con problemas como este del analfabetismo, que se va a lograr, se va a conseguir por encima de lo que sea, se va a conseguir superar en la República Dominicana el analfabetismo. Si 600.000, más de 600.000 alfabetizados, eso es un logro aquí y donde quiera. Equivale a alfabetizar más de 100.000 personas cada año. Y usted encuentra poco eso. ¿Quién se encuentra eso poco? 100.000, casi 150.000 personas por año. Óigame, eso no es cualquier cosa, ¿no? Como no es cualquier cosa, esto que ha dicho el ministro José Ramón Peralta en lo que tiene que ver con la transparencia en el gobierno de la República Dominicana. El que metió la mano no solamente en el caso de los tucanos, en lo que sea, que pague su responsabilidad. Este es un gobierno transparente, este es un gobierno que no va a obstaculizar el ejercicio de la justicia, no la va a obstaculizar, no podría hacerlo. El presidente ha hecho un compromiso con el pueblo dominicano y lo ha cumplido. La transparencia es un hecho y quienes se han equivocado han ido a donde tienen que ir, como ha dicho el ministro Peralta. Este es un gobierno que dio muestra desde que llegó ahí, de que su compromiso era con la honestidad, con la ética, y así lo ha hecho. Como dice el ministro José Ramón Peralta, los funcionarios no tienen tarjetas de crédito. Esto es un gobierno que prohibió el uso de tarjetas de crédito en las instituciones del Estado como las tenían los altos funcionarios del Estado. Las tuvieron por mucho tiempo aquí e hicieron muchos gastos, incluso presidentes de la República llegaron a usar esas tarjetas. Vaya usted a ver de qué manera. Si no tienen tarjetas, se prohibió la compra de jipetas de 60 y de hasta 70.000 dólares, como era común aquí. Ese gobierno lo hizo este presidente, que hizo que cada funcionario firme un código de ética, además, entre otras cosas. Prohibido viajar en grupos, eso se prohibió, los viajes en grupo. El presidente incluso da el ejemplo. Los viajes los hace con los funcionarios que están llamados a desempeñar algún papel en cada uno de los viajes que ha hecho el presidente de la República. Comitivas, acompañantes muy reducidos y reducidos a eso, a lo indispensable. La cuenta única del Tesoro y todas esas iniciativas que se han puesto en marcha. Solamente la cuenta única del Tesoro representa más de 85.000 millones de pesos. Más de 85.000 millones de pesos que se manejan con pulcritud, con apego a la ejecución presupuestaria correspondiente y a los planes y programas de gobierno a los que debe ir los fondos del presupuesto dominicano. Más ejemplos de ahí no puede haber, no los da nadie, no los ha dado nadie hasta ahora, de Joan Bosch para acá, para que se sepa. Entonces, vamos a destacar, Ramón, de la resolución de la CISARRIL 02 muy importante 06-2016 sobre la inclusión. Con la inclusión de un grupo de parientes de las familias que, por lo menos en el sistema de seguridad contributiva, que no podían ingresar en el sistema aunque el afiliado principal pagara los servicios.
Esto es una parte importante para la universalización de la seguridad social dominicana. Es increíble que años después de la implementación de la seguridad social, hasta ahora, no se hubiera visto e implementado esta posibilidad dentro de la seguridad social dominicana, en el que tíos, abuelos y otros parientes cercanos a los afiliados que pagan la seguridad social, no tuviera ese afiliado el derecho a la inclusión cuando él lo está pagando. Esta resolución entonces viene a resolver uno de los problemas principales de las familias de los afiliados del sistema contributivo a lo que se le negaba este derecho. Y hay que repetirlo muchas veces, es una denegación de derecho que si a esto le sumamos la denegación de servicio que ocurre por referencia a que se busquen notificaciones en oficinas lejanas allí de los centros donde está haciéndose la demanda de salud, nos va a dar una idea de por qué una parte de esos grandes beneficios que las ARS están persiguiendo resulta tan irritante. Parte de esos ingresos tienen que ver con esta imposibilidad de los afiliados de incluir a familiares cercanos en la demanda de los servicios que la Seguridad Social y la ley mandan, como bien se ha establecido en su artículo 123, que protege precisamente ese derecho. El afiliado sí tiene que pagar a la Seguridad Social, pero a voluntad. Si no puede y no quiere incluir a familiares, pues es una decisión del afiliado, no una negación que el sistema y las ARS pues le impongan al afiliado. Eso es una gran noticia que abre una nueva ventana para la universalización del servicio de la seguridad social. Todavía nos falta mucho por crecer en este campo, pero es saludable que la CISARRIL se ponga los pantalones y apunte a corregir todos estos entuertos que hay en la implementación de la seguridad social dominicana. Por ahí este señor está haciendo señas ya. Sí, hay ¿verdad? un señor haciendo señas. Y yo quiero avisar que vamos a compartir el discurso del presidente de la República en la CELAC, ayer, la cumbre de cancilleres de América CELAC, Latina y Unión del Europea. Caribe, y junto con la Unión Europea, CELAC, Unión Europea. Sí, señor, vamos a compartir el discurso del presidente. Tengo entendido, antes de irnos con Ecomundo, con el economista Lucas Vicen, de manera que no se mueva de ahí. Excelentísima señora Federica Mogherini, alta comisionada de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Excelentísimo señor Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y anfitrión de este evento. Excelentísimos señores ministros, miembros del cuarteto de CELAC. Excelentísimos señores ministros de Relaciones Exteriores de CELAC y la Unión Europea. Distinguidos jefes de delegaciones presentes. Excelentísimos miembros del cuerpo diplomático y consular acreditados en nuestro país. Honorables miembros de organismos multilaterales. Señores ministros y demás funcionarios del Gobierno de la República Dominicana. Señores invitados especiales. Señores de la prensa. Señoras y señores. Es un honor acoger este memorable encuentro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con la Unión Europea. Quiero darles a todos ustedes una calurosa bienvenida en nombre de todos los dominicanos y en el mío propio. Espero que este diálogo al que damos hoy apertura sea fructífero y que además renueve los poderosos lazos históricos y culturales que nos unen desde hace siglos. Celebramos la feliz coincidencia de que el antiguo y el nuevo mundo se encuentren en esta ciudad de Santo Domingo, testigo inicial de acontecimientos que revolucionaron el mundo y desde entonces punto de encuentro de pueblos y de ideas. Latinoamericanos, caribeños y europeos,
afrontamos hoy problemas comunes, como las migraciones, el cambio climático y tantos otros desafíos que nos han llegado con la globalización y la revolución tecnológica. Confiamos en que esta plataforma birregional de diálogo político y cooperación nos ayude a abordar algunos aspectos de estos retos. Para avanzar en este camino, tenemos la excelente hoja de ruta que nos proporciona la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Esa agenda marca un hito en la construcción de un mundo inclusivo y justo para todos. Apunta a un futuro libre de pobreza en todas sus formas, en el que nadie debe quedarse atrás. Pero la creación de este futuro implica muchas tareas, como la creación de capacidades, la transferencia de tecnologías, el fomento de las inversiones, la participación de la sociedad civil en los procesos nacionales de desarrollo y, por supuesto, un llamado urgente a crear y fortalecer alianzas estratégicas como esta. Todas estas son áreas en las que nuestra relación birregional está llamada a tener un papel esencial. Esta agenda implica también solidaridad, pues la financiación para el desarrollo es la principal herramienta internacional para la implementación de los ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible. Se hace necesario, por tanto, que los países desarrollados cumplan su compromiso de destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto a la ayuda oficial para el desarrollo y del 0,5% al 0,20% hacia los países menos adelantados, ya que las cifras destinadas son aún insuficientes en relación con las responsabilidades asumidas. En este sentido, el Plan de Acción de Addis Abeba, adoptado en el año 2015 en el marco de las Naciones Unidas, nos ofrece un valioso instrumento para impulsar iniciativas y movilizar recursos a nivel birregional que, sin menospreciar nuestras realidades particulares, conduzcan a una mejor coordinación en los programas de cooperación que emanan del Plan de Acción CELAC, Unión Europea. Confío en que estas jornadas sirvan para abordar a profundidad temas clave como la movilización de recursos y la coordinación birregional, de manera que logremos cumplir con esa meta deseada por todos, que es un mundo sin pobreza. Sin embargo, quiero señalar también que para el desarrollo equitativo que deseamos los países miembros de la CELAC, tan importante como la solidaridad es establecer reglas claras y justas en los mercados internacionales. En este sentido, creo que debemos redescubrir el enorme potencial que el comercio tiene como mecanismo creador de riqueza y de empleos. Pero para aprovechar este potencial, debemos asegurarnos de tener reglas que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Como ya mencioné recientemente ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, las políticas de subsidios, especialmente de productos agrícolas, no solo suponen un uso cuestionable de los recursos públicos de los países más desarrollados, sino también un obstáculo muchas veces insalvable para nuestras naciones, que no pueden poner en juego sus mayores activos de desarrollo. Creo que vale la pena poner este tema sobre el tapete en este foro y someto a la consideración de todos los presentes esta reflexión, porque a la larga, poder llevar productos a los mercados europeos sería una herramienta de combate a la pobreza mucho más transformadora y efectiva que cualquier política de ayuda para el desarrollo. Apreciados amigos, hay un asunto más del que me gustaría hablarles antes de cerrar estas breves palabras. Como saben, esta hermosa isla en la que nos encontramos está en una de las zonas más vulnerables al cambio climático del mundo, al igual que muchos de los países que hoy nos visitan. Hace apenas unas semanas, nuestra región caribeña fue azotada por el huracán Matthew, que dejó una estela de devastaciones a su paso por Jamaica, Haití, Cuba y las Bahamas, e incluso
en los Estados Unidos. Solo en Haití, según las Naciones Unidas, ese siniestro cegó la vida a 546 personas y dejó 2.1 millones de afectados, convirtiéndose en la mayor emergencia humanitaria desde el fatídico terremoto del año 2010. Los efectos adversos del cambio climático atentan día a día contra el desarrollo sostenible en nuestros países, en algunos casos destruyendo en pocas horas lo que tardó años en construir. La acción global no debe hacerse esperar más. El Acuerdo de París ciertamente es un avance y confiamos en su pronta entrada en vigor, pero no debemos descansar hasta que logremos la adopción de un instrumento legal que bajo la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático sea aplicable a todas las partes y puede ser implementado a partir de 2020, año en que expira el Protocolo de Kioto. Para los más vulnerables, como los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo, como la República Dominicana, los actuales cambios en el medio ambiente atentan contra su seguridad alimentaria, contra la preservación de sus recursos naturales y en muchos casos contra su propia existencia. No queda duda de que el acceso a fondos de financiación para programas de adaptación al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad reviste tanta importancia que debería ser un punto estratégico en nuestra relación birregional. Señoras y señores, confío en que todos estos temas y muchos otros serán abordados a profundidad por ustedes a lo largo de estos 2 días. Estoy convencido de que no solo daremos un paso firme de avance hacia el logro de nuestros objetivos comunes, sino que nos comprometeremos aún más con nuestros pueblos en la creación de nuevas y más prometedoras oportunidades para todos. Santo Domingo, la capital más antigua de las Américas y tránsito obligado de los primeros europeos que llegaron a estas latitudes, de nuevo les da la bienvenida. Reencontrémonos una vez más en un clima de amistad, respeto y colaboración mutua. Sumemos nuestras fuerzas para garantizar un futuro mejor a nuestros pueblos a ambas orillas del Atlántico que nos une. Muchas gracias y muchos éxitos.